La Contra, Canarias a las 6. 6:46 de la tarde en Canarias. La Contra de hoy la protagoniza Cecilia Domínguez, que es escritora, Premio Canarias de Literatura e integrante de la Academia Canaria de la Lengua. Cecilia, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, bien hallada, ¿qué tal? Muy bien, por seguir con el hilo, por seguir con lo que estábamos comentando con la consejera de Igualdad, ¿qué te parece a ti todo esto que estamos hablando últimamente, la cara más amarga del machismo y si quieres también ese levantamiento por parte de la sociedad y que está diciendo que se acabó, que basta ya? Sí, bueno, esto es un problema que viene ya de lejos. Hay un problema de educación total. En el caso de Rubiales está claro que es el típico chachón abusón y sin educación alguna, ¿no? Y desgraciadamente, como este señor, hay muchos y encima hay gente que lo aplaude, ¿no? Yo pienso que en este caso, en este y en todos los casos de machismo que hay, que no solamente es eso, desgraciadamente ahora acabas de hablar de un asesinato. Yo pienso que es una cuestión de educación, pero de educación desde pequeñitos, vamos, desde la cuna. Y todavía tenemos mucho camino por andar, mucho camino. Cecilia, vamos al terreno de la política. ¿Cómo ves, por ejemplo, a nivel nacional esa carrera hacia la investidura? A finales de septiembre va a intentarlo Alberto Núñez Feijóo. Si no lo consigue, lo intentará después Pedro Sánchez. Y todo lo que hay alrededor, con ese acto convocado por el Partido Popular contra una posible ley de amnistía que puede favorecer el grupo o los grupos progresistas afines a Pedro Sánchez para conseguir que su investidura sea una realidad. ¿Qué te parece todo lo que está ocurriendo? Bueno, yo no entiendo mucho cómo se puede convocar una manifestación o concentración o lo que sea contra una ley que todavía no está. O sea, una ley que todavía no existe, o sea, la ley todavía no se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, además ahí me parece muy contradictorias las actitudes del señor Feijóo, que hoy dice blanco, mañana dice negro, para otro dice gris, y es un poco, bueno, me da la impresión de que está bastante atrapado entre algunas fuerzas políticas de la misma derecha que presionan y entonces él pues no sabe muy bien, no se define muy bien. Entonces eso yo creo que no favorece para nada al Partido Popular. ¿Y la política en Canarias cómo la ves? Aquí se ha logrado un pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular. ¿Crees que es un gobierno estable, que durará toda la legislatura o no? No tengo ni idea. De todas maneras, había un señor que decía que no hablaba de política porque tengo gripe. Buena respuesta, me la voy a apuntar. Cecilia, no te preocupes si no quieres hablar de política, no podemos ir al tema migratorio, que también hay muchísimo de lo que hablar. Hace unos minutos charlábamos con la directora de Operaciones de Salvamento Marítimo. Se han rescatado lo que va de año en Canarias a más de 14.000 personas que tratan de llegar a una vida mejor aquí en Canarias, los que consiguen llegar, porque contamos cada vez con más frecuencia naufragios que se producen antes de llegar a nuestras costas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves el tema de las migraciones en Canarias, del que llevamos mucho tiempo hablando y que parece que no se encuentra una solución? Bueno, es que me da la impresión que hay dos tipos, ¿no? Desgraciadamente hay dos tipos de migración y que depende muchísimo del color de la piel, desgraciadamente. Entonces, ¿cómo? El ejemplo lo tenemos con la guerra de Ucrania, ¿no? Los que llegaban de aquí enseguida los acogían, a los niños los metían en colegio. Vamos, es una cosa impresionante, ¿no? Estaban huyendo de una guerra. ¿De qué huyen los africanos? Pues de la misma situación. Muchos porque temen por su vida, porque hay una guerra en sus países, otros por hambre. La acogida deja bastante que desear. Y yo pienso también que habría que reforzar. Yo, antes estaba oyendo a esta señora que se dedica a este tipo de cosas y yo pienso que hace falta más recursos. Los recursos que tenemos no son suficientes y sobre todo hay que darles más salida a esta gente que realmente se ven, bueno, se ven morir o no se sabe qué, porque ellos llegan pensando que van a solucionar sus vidas y a veces no se sabe si igual es peor. Hemos hablado también estos días, Cecilia, de
la dicotomía entre el proteger nuestro entorno, la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo, en el caso, por ejemplo, de los buques que pasan por Canarias o que llegan hasta aquí, que lleguen con las mercancías, con lo necesario para abastecernos y que lo hagan con la menor cortapisa posible. Bueno, hay unas tasas que se les quieren imponer y que les va a costar muy caro y ya están diciendo que o no pasan por aquí o se van a puertos africanos para ahorrarse esa tasa que viene de la Unión Europea. Canarias trabaja por quedar exenta de ese impuesto, de esa tasa, o que se rebaje por ser un territorio ultraperiférico. ¿Tú cómo ves este asunto? Bueno, yo pienso que desgraciadamente la economía prima sobre el medio ambiente, da la impresión. Y que bueno, no nos quejemos después de lo que está pasando, ¿no? Si resulta que no hacemos nada por proteger nuestro medio ambiente porque poderoso caballero es don dinero, pues no sé. La verdad que la solución es bastante complicada, pero yo pienso que algo se debe hacer para contener esta contaminación, sobre todo en nuestros mares, que ya bastante mal es. Dense cuenta la cantidad de playas que se han cerrado este año por contaminación, ¿no? Entonces, claro, por un lado contaminamos y por otro, ¿qué queremos? O sea, es que definamos qué es lo que queremos para las islas primero. Vamos a hablar de literatura. ¿Cómo está el panorama en Canarias? Bueno, digamos que hay un panorama bastante prometedor. Hay gente muy joven que está saliendo para adelante y que promete mucho. Hay un problema, bueno, hay varios problemas. Uno de los problemas son las redes sociales, que por un lado son buenísimas en el sentido de que, bueno, que te puedes dar a conocer a través de ahí, pero están los famosos me gusta, ¿no? O sea, cualquiera puede escribir cualquier cosa y el corrito de amigos le dice que estupendo y este señor o señora o señorita se creen escritores, ¿no? Esto no favorece nada a la literatura. Y por otro lado, una de las cosas que no me están gustando, pero creo que esto no es una cosa que ocurre solamente en Canarias, sino el otro día estaba hablando con José Manuel Castellanos, que es un profesor que trabaja en la Universidad de Cuenca de Ecuador, no de aquí, y estaba diciendo que esto ocurre, es decir, el quítate tú para ponerme yo, el hacer unos corrillos que si tú vas a estas presentaciones yo no voy a las tuyas. Sí, eso ocurre. Eso ocurre. O sea, se produce una serie de reinos de taifas en los que no se favorece nada. Qué pena, porque somos pocos y si encima una pena. nos es peleamos. Que además yo recuerdo mucho Gaceta de Arte. Deberíamos tener en cuenta ese grupo de Gaceta de Arte, que era un grupo de todas las tendencias políticas había por haber. Había de derechas, de izquierdas, comunistas, socialistas, de todo, hasta falangistas, ¿no? Tenían sus discusiones, todo el mundo discutía allí. Pero a la hora de apoyarse artística y literariamente eran un puño. Es decir, yo pienso que se debería tener en cuenta a ese grupo de Gaceta de Arte, que gracias a eso la literatura canaria tendió hacia lo universal, y eso es lo que debemos hacer. Y hacen falta más gente que crea en la literatura canaria y que, en fin, la saque de nuestras fronteras. Hemos visto algunos libros como han despuntado y han salido del panorama canario. ¿Hace falta continuar en esa línea? Sí, yo pienso que una de las cosas importantes es darse a conocer fuera. Hay mucha gente que ya lo está haciendo, pero claro, lo más importante es que nos conozcamos entre nosotros, claro. Porque hay un problema. Muchos libros que se editan en Gran Canaria, por ejemplo, no llegan aquí, o los que se editan aquí no llegan allá. O sea, hay un problema de distribución. Entonces, claro, ¿cómo vamos a valorar lo que escribimos si ni siquiera nos conocemos nosotros? Entonces tenemos que empezar por darnos a conocer nosotros aquí y luego eso, valorarnos, y entonces ya cuando sepamos el valor, entonces ya todo vendrá dado por añadidura, pero es el problema es que no nos conocemos entre nosotros. Desde luego que sí, que esta tierra fragmentada tiene que buscar elementos de cohesión. Claro, aquí lo intentamos en la radio pública, en la televisión pública, siempre unir a las islas, escucharlas a todas, y desde luego es el camino. En la Academia Canaria de la Lengua también se trabaja en eso, ¿no? Sí. Aquí tenemos una sección que vienen
sus integrantes todos los martes y bueno, y aprendemos muchísimo de unas islas y otras de palabras que no tenemos ni idea. Claro, yo el problema que les veo, yo me gustaría venir, pero el problema que veo ahí es que se pregunta sobre todo cuestiones lingüísticas, es decir, cuestiones de lexicografía, ¿no? Sin embargo, la literatura está un poco... Los lunes tenemos otra, Cecilia, otra sección de literatura, con la presidenta del Ateneo de Las Palmas, que todos los lunes nos trae un autor o una autora de las islas, y también descubrimos muchísimo, porque anda que no hay literatura de la que no pues tenemos ni idea. Me parece estupendo, porque sí, pero de la academia, nosotros estamos haciendo una labor, sobre todo en literatura, a través de los institutos. Estamos dando charlas sobre literatura canaria, en los institutos de todas las islas, no es solamente de Tenerife, sino de todas las islas. Y bueno, a veces es asombroso saber el desconocimiento que hay, y ya no solo entre el alumnado, sino también entre el profesorado de la literatura, ¿no? Y entonces eso da mucha pena. A mí por lo menos me da pena de que, claro, el problema, y yo le digo siempre a los chicos miren, es que lo que no se conoce no se valora. Entonces, si no conocemos nuestra propia literatura, tampoco la vamos a valorar. Es lo mismo que pasa con la lengua, o sea, tenemos que poner, además, la literatura canaria, que además trabaja con nuestro propio lenguaje, ¿no? Claro que sí. Y entonces yo creo que son dos cosas que van juntas. Y bueno, en eso estamos, sí. Estamos escuchando ya Yo pisaré las calles nuevamente, de Pablo Milanés. Cuéntanos por qué esta canción, para despedirte, Cecilia. Sí, pues quería recordar que el 11 de septiembre de hace 50 años se asesinó a Salvador Allende y empezó un periodo atroz y sanguinario de dictadura del Pinochet, ¿no? Y con esto quería yo hacerle un homenaje a Salvador Allende. Pues nos quedamos con ese homenaje, nos sumamos a él hasta las noticias de las 7. Cecilia Domínguez, escritora, Premio Canarias de Literatura, integrante de la Academia Canaria de la Lengua. Gracias, Cecilia. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. A mis hermanos que murieron antes,